A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una lamentable noticia que fue dada a conocer por la fundación que estaba cuidando y velando por la salud del delfín Charlie. Lamentablemente ayer en horas de la noche ellos indicaron que el corazón del delfín Charlie dejó de latir y lamentablemente falleció, a pesar de que ellos hicieron su máximo esfuerzo por mantenerlo en vida, por su recuperación. Esto no fue suficiente. Aruba Marine Mammal Foundation informó con profunda tristeza el fallecimiento de Charlie, el delfín macho adulto, que ocurrió ayer a las 11:35 de la noche, momento en el que su corazón dejó de latir. Según explicó la fundación, el delfín ya no tenía fuerzas para mantenerse a flote por sí solo. En los últimos momentos, el delfín estuvo acompañado por voluntarios, quienes hicieron todo lo posible para evitar que se ahogara. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el delfín Charlie falleció de manera tranquila y sin sufrir. Charlie mostraba señales de recuperación gradual. Hace 2 semanas había llegado al área de Sarasquita Beach, donde se descubrió que padecía una infección en la sangre. Tras recibir tratamiento con antibióticos, comenzó a presentar mejorías, motivo por el cual se decidió trasladarlo desde esta playa de Sarasquita Beach hacia Malmoc para continuar con su recuperación. Hasta el momento se desconoce qué complicación pudo haber provocado su muerte, ya que será necesario esperar los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas. La fundación también expresó su agradecimiento a todas las personas y voluntarios que colaboraron y permanecieron atentos al estado del delfín Charlie durante estas 2 semanas, brindándole apoyo y cuidados constantes. Seguramente también un agradecimiento muy especial a Aruba Marine Mammal Foundation por su apoyo, pero también por esa lucha por tener en vida al delfín Charlie. Cambiando de tema, el ministro Arthur Dowers indicó que ellos respetan la decisión de la Corte frente a lo que trata el tema de los STEPs, los vehículos eléctricos, digamos bicicletas y demás, pero indicaron que esto no va a limitar las acciones que ellos van a tener para lo que tratan estos STEPs que están corriendo de una forma ilegal. El ministro de Justicia, Arthur Dowers, afirmó que la reciente sentencia de la Corte confirmó que el gobierno de Aruba sí tiene la autoridad para actuar en contra del uso ilegal de scooters eléctricos y bicicletas eléctricas en vías públicas, siempre y cuando se respeten los procedimientos administrativos establecidos por la ley. Según explicó el mandatario, la decisión judicial brindó mayor claridad sobre la forma en que deben ejecutarse las acciones de fiscalización y cumplimiento. El fallo está relacionado con la prohibición del uso de e-steps y bicicletas eléctricas en espacios públicos, medida que el ministro había anunciado semanas atrás. En su reacción, el mandatario informó también que la Corte no impuso limitaciones a la autoridad del gobierno para supervisar y actuar ante infracciones relacionadas con este tipo de transporte alternativo. Indicó además que la sentencia únicamente reafirma que toda medida administrativa debe llevarse a cabo siguiendo el debido proceso legal. Dowers también aclaró que los vehículos involucrados nunca fueron confiscados formalmente, sino puestos bajo resguardo temporal. Posteriormente fueron devueltos a los respectivos propietarios una vez que estos se presentaron ante las autoridades. El ministro de Justicia señaló además que el gobierno mantiene la facultad de imponer medidas administrativas, incluyendo multas y sanciones económicas en casos de incumplimiento de la normativa vigente. Según Arthur Dowers, la protección de la comunidad y la seguridad en las vías públicas continúan siendo prioridad fundamental dentro del manejo y regulación del transporte alternativo de Aruba. Cambiando de tema, recientemente se llevó a cabo la Semana de Apreciación 2026 de nuestro Hospital Horacio Ouduber. Allí, conjuntamente con la Junta Directiva, pero también con distintos empleados de distintos departamentos, lograron celebrar y disfrutar de este día. Pues
Os empleados na coração de nosso hospital. Nosso hospital traz para pacientes e mais que tecnologia, inovação, artificial intelligence que evolve. Ora paciente vem no hospital, bom se tem em mão na cama para ajudar. Então, nos empleados na roupa importante. E tur ayan sa purva de fazer atividade tem algum dia semana para dar danke, mostrar apreço da tudo qual anda sendo para nosso hospital. Staff Appreciation Week 2026. It was really an amazing week again. So we did a great walk together, scavenger hunt, and what I really loved and like is that almost every department they created something amazing around the theme of Wanderlust. And so we traveled from Japan to Egypt, to France, and of course to our beautiful island of Aruba, our neighbors in Curacao. It was amazing to see that everyone took really their effort, brought a lot of ideas on the table, and I even had my drink with my own name, Jacko Rocks. I saw that some of my colleagues also work at the airport, and yeah, so I really like it, everyone did it, and so thank you so much. I'm really proud of all of you, and I'm looking forward already to next year, and of course we will be the winner of this year, so we'll let you know very soon. So this week is really important for our employees because they are the hospital. They create every day a great experience for everyone. So I'm really proud of them and hope that Aruba can be proud of our staff as well. So if you see one of the nurses, one of our employees, say thank you and we will say no semper day. No semper En noticias internacionales empezamos en Venezuela porque reclusos de una cárcel ubicada en Barinas, estos en los llanos venezolanos, han manifestado malos tratos y al parecer irregularidades por parte de guardias, pero también quienes vigilan estas cárceles. Sus familiares en la parte de afuera también exigen garantías. Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones aseguraron que más de 1000 hombres y al menos 100 mujeres recluidos en este centro penitenciario se habrían declarado en huelga como medida de presión para denunciar el presunto retardo procesal y solicitar el ingreso de medicamentos y paquetería sin restricciones. Pedimos a la Defensoría del Pueblo, pedimos al Ministerio Público que se aboque a este lugar porque allí no hay perros, allí hay gente que están pagando una pugna a algo que cometieron, pero son seres humanos. Todo esto ocurre o se suscita a través de que hay un nuevo director que viene precisamente de Fénix Lara y quitó todo lo que estas personas venían de una u otra forma recibiendo. Mientras desde la azotea algunos internos hacían llamados públicos pidiendo la presencia de organismos competentes y medios de comunicación. Familiares permanecían en las afueras del penal esperando información sobre sus seres queridos. Entre lágrimas y nerviosismos, madres, esposas e hijos aseguraban haber recibido mensajes donde los privados de libertad relataban momentos de incertidumbre, temor y presunto maltrato dentro del centro penitenciario. Exigimos nuestro derecho como madre y esposa que somos de los que están detenidos ahí. Necesitamos que nos ayuden, por favor, manden a los derechos humanos porque tenemos agresión de los mismos funcionarios. Durante la situación irregular también se registró un incendio en una de las áreas del penal, mientras aumentaba la preocupación entre quienes permanecían a las afueras sin conocer con certeza lo que ocurría dentro del recinto. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre estas denuncias ni sobre los hechos registrados durante esta manifestación. Cambiando de tema, una de las preocupaciones que tienen amigos y familiares de Yulixa Toloso, la mujer que falleció a causa de manos indiscriminadas que le quitaron la vida por realizarle una cirugía estética, piden que las personas implicadas que en este momento se encuentran en territorio venezolano sean llevadas hasta Colombia para que puedan pagar la condena en Colombia. Sin embargo, hay limitantes para lo que trata la extradición en Venezuela. Mientras las autoridades en Colombia tratan de determinar los hechos que rodean la muerte de Yulixa Tolosa y la Fiscalía busca la extradición de 3 de los implicados que se encuentran detenidos en Venezuela, el vecino país advierte de un tema constitucional que podría impedir el trámite. Si se trata de ciudadanos venezolanos, como todo parece indicarlo, entonces ellos se les seguirá el proceso de solicitud de extradición que debe hacer Colombia
conforme a la legislación venezolana y los tratados que unan a ambos estados. El gran tema es que si son venezolanos, hay una prohibición constitucional que se encuentra en el artículo 69 de la Constitución, que prohíbe la extradición de nacionales. Lo que más preocupa a las autoridades y a la familia de YULIXA es la diferencia en las imputaciones o delitos que se podrían obtener en territorio venezolano. Porque varios de los delitos que están incluidos en la imputación o por los cuales han solicitado la privación de libertad en Colombia no existen en el ordenamiento jurídico venezolano. Respecto, por ejemplo, al delito de desaparición forzada, que entiendo que la Fiscalía lo incluyó, la Fiscalía de Colombia, en Venezuela no existe el delito de desaparición forzada cometido por un particular. Es que precisamente en Colombia delitos como desaparición forzada, ocultamiento de pruebas u homicidio podrían representar condenas de varias décadas de cárcel, mientras en Venezuela las imputaciones podrían cambiar y las penas serían distintas. En Venezuela tenemos un máximo constitucional de 30 años. Nadie puede ser condenado a más de 30 años independientemente de la cantidad de delitos que hubiese cometido. En Colombia eso se duplica, es mucho más alta, son mucho más altas las penas, pero además la naturaleza del delito, que sería el homicidio intencional, estaría entre 2 y 18, o sea que yo creería que si se demuestra, el mínimo que tendrían serían 12 años de prisión y el máximo iría hasta 18. La familia de YULIXA Tolosa espera una condena ejemplar y su esperanza es que la verdad no quede atrapada entre dos países. Entre tanto, una investigación que duró por lo menos más de un año en el Ecuador dio a conocer cómo operaba una red delincuencial que no solamente tenía atemorizados a los comerciantes del sector, pero también utilizaban explosivos y armas ilegales. Una investigación que se extendió durante 11 meses destapó una red internacional de tráfico de armas que operaba entre Ecuador y Perú. Según la policía, la estructura abastecía con armas, municiones y explosivos a organizaciones criminales como los Lobos en Ecuador e incluso a grupos paramilitares en Colombia. En Ecuador el operativo se ejecutó en El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Azuay, Pichincha, Carchi e Imbabura. Cerca de 400 agentes participaron en 38 allanamientos que dejaron 24 detenidos. Según las investigaciones, las armas y explosivos serían de origen peruano. El material ingresaba al país por pasos clandestinos en la frontera sur y eran almacenados en varias viviendas en Huaquillas en El Oro, identificadas como puntos claves para el acopio y distribución. Según el Ministerio del Interior, esta organización había operado al menos durante los últimos 2 años en Ecuador y entre los aprendidos estaría el cabecilla de la estructura transnacional. El principal de las operaciones era Freire Hernández Howard René, quien desde Loja participaba directamente en la planificación, coordinación y direccionamiento de las actividades ilícitas, manteniendo conexiones operativas con criminales en la frontera norte y sur del país. Entre los detenidos consta un policía en servicio activo y otro en servicio pasivo, señalados como los encargados de coordinar la logística y las rutas para evadir los controles. Durante los allanamientos decomisaron una gran cantidad de material utilizado para provocar explosiones. 749 tacos de dinamita, 10.000 fulminantes, casi 8.000 cápsulas detonantes, piezas que servían para activar las cargas. Entre tanto, sigue la investigación para así poder corroborar quién o quiénes estuvieron detrás del atraco en contra de un supermercado ubicada en Piura, en el Perú. Por lo menos se llevaron 200.000 soles peruanos. Utilizaron martillos y combas para realizar forados en una pared e ingresar a un supermercado de la urbanización San Eduardo, en Piura. Dentro del local, estos delincuentes se arrastran para evitar que se activen las alarmas, sin saber que sus movimientos ya estaban siendo registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. Han aprovechado una vivienda vacía, se han trepado a la pared y posteriormente han ingresado con equipos sofisticados para así poder hacer un forado donde cabía una persona y así ingresar. La administradora indicó que los sujetos se llevaron diversos productos y un monto aproximado de 200.000 soles tras violentar la bóveda en donde se guardaba este dinero. La policía halló varios agujeros en las paredes del supermercado, uno de ellos en la zona de la panadería,
y otros en la parte posterior. Las autoridades también encontraron una ventana de vidrio rota y la puerta posterior abierta, lo que habría facilitado la fuga de los ladrones. El caso continúa siendo investigado por la de Pincri de Piura. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, consider por regra tuco digital. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mami te para de rei. Van online, velho. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceita. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. E emoção grande não mais ter queda solamente dentro sala. Vou por viva em momento live dentro estadio. Subi e amigo.com escorre o plan. Junto nos por lograr mais. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy se conmemora como el Día Internacional de Parar el Sangrado. ¿Esto qué tiene que ver? Pues indican que hay muchas personas que lamentablemente pues pierden la vida a causas de sangrados o traumas por culpa de accidentes. Sin embargo, es importante, según los expertos, que allí personas que sean idóneas, en este caso, por ejemplo, personas de la ambulancia o también enfermeros y doctores puedan ayudar a este tipo de pacientes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En una tarde de julio, Jake Allred cambió de rumbo. Decidió dirigirse a casa en vez de ir a un evento después del trabajo. Empecé a notar un acumulamiento de autos, como que bajaban la velocidad, y a medida que me acercaba a ellos, vi que había algunos escombros en el camino. Esa decisión le parece ahora obra del destino, poniendo a Allred en esta calle de Idaho y en el momento justo. Este pobre caballero había sido atropellado por un coche que no iba prestando atención y le destrozó la pierna derecha. El cinturón de otro transeúnte ya estaba siendo utilizado como un torniquete improvisado, pero Allred corrió hacia el lugar del accidente con uno de verdad y con la capacitación necesaria para usarlo. Para Fred King, esto marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Es algo que se queda conmigo, en mi alma y en mi corazón, para siempre. King perdió la pierna, pero no su vida. El veterano del Cuerpo de Infantería de la Marina de Estados Unidos que sirvió en Vietnam no recuerda mucho de aquel día, pero sí recuerda con cariño otra cosa, un reencuentro gestado a lo largo de casi 2 años. ¿Cuántas palabras puedes juntar para decir gracias? ¿1 millón de veces?
Y hay un giro más del destino. Allred aprendió a salvar la vida de King gracias a un curso comunitario impartido en un hospital de HCA Healthcare en Idaho. La instructora que impartió ese curso resultó ser precisamente la sobrina de King. Nunca, ni en 1.000.000 de años, pensé que se regresaría de esa manera. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta paracaidista que tuvo un problema increíble mientras estaba allí realizando este deporte. Por culpa de un avión que no se percató que se encontraba también en el aire, allí colisionaron y ella tuvo una caída. Afortunadamente no pasó a mayores. Una paracaidista de 44 años estuvo a punto de perder la vida luego de que una pequeña avioneta turística impactara su paracaídas mientras volaba sobre la montaña en el norte de Austria. El dramático momento quedó grabado por una cámara instalada en primera persona y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa cómo la aeronave pasa a escasos metros y golpea el equipo de vuelo, provocando que la mujer, identificada como Sabrina, pierda el control y salga proyectada mientras grita en pleno descenso. Pese a la violencia del impacto y al riesgo de una caída fatal, logró llegar con vida a tierra, aunque sufrió lesiones que requirieron atención médica. Medios locales reportaron que Sabrina allí realizaba actividades de paracaidismo en una zona montañosa, un sitio frecuentado por turistas que les gustan las emociones extremas. Mientras la mujer descendía por los aires, una avioneta allí rompió el paracaídas mientras ella, caída sin control, logró activar el paracaídas de emergencia, salvando su vida antes de tocar el suelo. Y bien, esta familia colombiana que en las últimas horas grabó un video desde la ventana donde se encontraban y allí indicaron que al parecer habían tenido un avistamiento de un ovni. Así como las celebridades exponen situaciones polémicas por las elecciones, una grabación aficionada no pasó desapercibida al plantear la posibilidad de alienígenas en los cielos colombianos. El video de un supuesto ovni en Colombia quedó replicado por el reporte de una familia que registró el movimiento durante una reunión. Allí, la familia captó un extraño objeto en el cielo y, visiblemente conmovidos, agradecieron a los supuestos alienígenas. Las imágenes del avistamiento se viralizaron rápidamente. Allí, estas imágenes no solo permiten observar un objeto que lleva a cabo un sobrevuelo en el cielo despejado durante el día, sino la reacción de los presentes ante ese momento. En medio del asombro, las personas, en su mayoría, acudieron a sus teléfonos inteligentes para grabar la escena, expresaron gratitud a lo que consideraron visitantes al planeta. Gracias por su presencia, se le escucha decir a una mujer durante el curioso avistamiento del que podría ser un objeto volador no identificado. Lo cierto es que los integrantes de la familia que allí estaban presentes y que vieron este ovni, al parecer, no expresaron alguna clase de temor, sino por el contrario, agradeciendo supuestamente a la llegada de los alienígenas. Y llegamos a nuestro recomendado del día y viene por parte de Compra con su campaña de Procter & Gamble para celebrar el Día de Mamá y llegamos a la semana final de esta gran promoción. Mami quiere dinero en efectivo. Ahora, gracias a los productos de Procter & Gamble, podemos también hacerlas feliz. Compra 2 productos favoritos de Procter & Gamble Beauty que a mamá le encantan. Pueden ser Pantene, Olay, Secret, Always, Tampax, Crest, Head & Shoulders y demás. Y podrá ganar $500 en efectivo. Envíen el recibo de la compra original allí al 594-5860 con los datos personales. Fecha límite para enviar el recibo es el 31 de mayo, porque mamá merece lo mejor y también un dinerito extra. Y vean esta imagen que se ha viralizado en las últimas horas. Una pareja de jóvenes finalizó su relación y allí él se dio cuenta, porque empezó a grabarla desde lo alto, que ella había descargado la aplicación de Tinder.
Un joven se volvió viral tras compartir en las redes sociales el momento en el cual decidió registrar a su exnovia desde la ventana de su vivienda minutos después de romper el noviazgo. Para su sorpresa, la joven aparece en el video que él grabó revisando activamente la aplicación Tinder mientras aguardaba la llegada de un Uber. En el material se puede observar sumamente concentrada en la pantalla de su dispositivo móvil, deslizando diferentes perfiles y sin advertir la presencia de la cámara exterior. Los usuarios en las redes dividieron sus opiniones. Mientras algunos se solidarizaron con el afectado, otros defendieron el derecho a moverse rápidamente tras una ruptura amorosa. Los psicólogos señalaron que las plataformas facilitan el contacto inmediato y normalizan la búsqueda constante de nuevas conexiones afectivas. La pasión por los autos allí llevó a un entusiasta a modificar totalmente uno de los autos clásicos. El resultado fue viral. Un Volkswagen Bentley modificado de manera extrema se convirtió en la sensación de TikTok luego de que usuarios compartieran imágenes del que muchos consideran el auto más bajo del mundo. El vehículo, intervenido por un entusiasta del modelo alemán, destaca por su carrocería reducida a una altura mínima y un diseño que obliga al conductor a manejar prácticamente acostado. El peculiar automóvil conserva la parte de la silueta clásica del Volkswagen, aunque sus proporciones fueron alteradas radicalmente. El techo se mantiene, pero la carrocería parece haber sido cortada a la mitad, generando un perfil extremadamente bajo que apenas se despega del pavimento. En las imágenes viralizadas en TikTok se observa que las ruedas quedan casi ocultas debido a la altura reducida del vehículo. Además, las puertas permanecen abiertas y el espacio interior luce tan ilimitado que el conductor debe permanecer recostado para manejar. Lejos de haber sido diseñado para el uso cotidiano, el creador del vehículo explicó que este vehículo fue concebido como una pieza de exhibición destinada a eventos automovilísticos, convenciones y encuentro de autos personalizados. La modificación extrema llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales, donde el vehículo rápidamente se viralizó por su aspecto poco convencional. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.